Olá, muito boas tardes a todos. Bem-vindos ao nosso Thursday Science Seminar número 51. En la tarde de hoy, yo tengo el placer, el gusto de presentarles al profesor Dr. Miguel Rodrigues, que es un investigador adscrito al Departamento de Ciencias Naturales Exactas y creo que yo he hecho mucho esfuerzo, Miguel, siempre cuando es un ponente de nuestro equipo, de ser el moderador, el presentador, ¿no? Yo creo que eso también muestra o cuánto valioso es esa estrategia para la decanatura de departamento. Para los que no conocen a Miguel, no conocen mucho de su perfil, yo voy a hacer una breve presentación, un resumen del perfil de Miguel. Miguel es físico, egresado de la Universidad de Oriente en Venezuela, con doctorado en Ciencias con mención física del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Como les dije, Miguel es docente a tiempo completo del Departamento de Ciencias Naturales Exactas de la Universidad de la Costa. El interés científico de Miguel es muy diverso, pero está enfocado principalmente en física de sistemas desordenados y sistemas complejos, cinética química, bioinformática y nanomateriales con aplicaciones en biomedicina. En la tarde de hoy, Miguel nos va a hablar un poquito sobre un dos tópicos de su interés, con la charla intitulada Intro a Criticalidad Aplicaciones. Miguel, muy bienvenido. Muchas gracias de antemano por aceptar la invitación del departamento. Esse creo que será tu segundo Thursday Science Seminar, entonces un gusto poder también conocer un poco más de tu trabajo y ojalá también los demás puedan disfrutar, ¿no? Uno de los objetivos de ese espacio es que podamos aprender también un poco sobre que cada uno hace en el departamento y buscar interacciones. Miguel, tienes la palabra. Tú conoces un poco del modelo, ¿verdad? Son 30 minutos de presentación aproximadamente y después abrimos para preguntas. Recuerdo a los asistentes que en ese modelo nuevo es posible habilitar micrófonos. Entonces, en la parte de preguntas o intervenciones, les invito a usar la mano y con gusto les voy dando la palabra para que hagan sus intervenciones. ¿Ok? Miguel, adelante. Listo. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos. Saludos compañeros y a invitados fuera de la comunidad de la CUC. Bueno, gracias por la introducción, profe. Yo hoy les traigo algo de mi desarrollo de investigación anterior y algo más reciente. Este tema que quise traer hoy, tratando, digamos, de que el seminario sea lo más pedagógico posible, cumpliendo un poquito con esa directiva que usted nos dio de acercarlo lo más posible a un público más general. Entonces, yo lo titulé Intro a Criticalidad y aplicaciones. Digamos, la idea entonces va a ser mirar un poco esta idea de qué significa criticalidad, porque es interesante. Y luego entonces observar en algunos de los trabajos de investigación donde yo he participado cómo juega esa criticalidad. Y, digamos, y a partir de allí proponer ideas de investigación hacia el futuro inmediato. Entonces, vamos a ver, listo. No sé exactamente dónde comenzó eso. Ok, listo. Bueno, entonces tenemos, ¿cómo voy a estar distribuyendo esto? Bueno, este esquema de distribución es bastante estándar. Por supuesto, lo hemos visto antes. No, aquí no estoy inventando nada, pero quiero apuntalar algunas cosas. Por ejemplo, en la sección de introducción, mi propósito es hacer esta introducción a criticalidad desde un punto de vista, creo yo, pedagógico. Y allí plantear, y luego hacer una conexión con el primer problema de investigación. Entonces, posteriormente, voy a hacer el desarrollo de los métodos, digamos, llamémoslo así, los métodos teóricos, de una manera muy breve, sin enfocarme mucho en lo técnico, tratando de solamente enfocarme en lo puramente esencial. Luego vemos los resultados y procedemos a discutir. Y dependiendo de el tiempo, tal vez tenga algo extra por allí para enseñarles.
Veamos. Entonces, comencemos con esta introducción. Yo quiero, antes incluso de proponer, digamos, de proponer un concepto, yo quiero que visualicemos, porque a partir de una visualización, si algo he aprendido en estos tiempos trabajando en la universidad, haciendo docencia, es que definitivamente una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, bueno, entonces mucho más cuando hay muchas imágenes juntas. Entonces, estas simulaciones que les estoy poniendo en pantalla, o que les voy a poner en pantalla, porque ahí hay 3 imágenes, estas simulaciones que les voy a poner en pantalla no son hechas por mí, fueron tomadas de un artículo bien interesante que conseguí no hace mucho, buscando una manera de hacer una introducción lo más accesible posible. Entonces, ese artículo se llama Siendo crítico de criticalidad en el cerebro. Es decir, con esto quiero enfatizar el hecho de que el tema de criticalidad no es ni remotamente un problema que solamente nos interesa a los físicos, ni siquiera a los matemáticos, ni siquiera a la gente que hace sistemas complejos. Es un problema que tiene definitivamente, como quizás algunos de ustedes ya están familiarizados, tiene aplicaciones en física, tiene aplicaciones en termodinámica, en química, pero el concepto de criticalidad se ha extendido a otras ramas de la ciencia, y una de esas ramas, por ejemplo, ese artículo, se trata de la dinámica neuronal, cómo hacen las neuronas para pasarse información, para comunicarse. Y una de las hipótesis que se plantea en ese artículo es el hecho de que el cerebro trabaja en un estado así llamado crítico, en el cual la comunicación entre esas neuronas es óptima. Entonces, yo tomé esas simulaciones primero para ilustrar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver 3 momentos en criticalidad. Un momento antes de la criticalidad, un momento en la criticalidad o muy cerca del punto de lo que voy a llamar yo el punto crítico, y un momento posterior, cuando ya pasamos el punto crítico. Entonces, esto que va a aparecer, esta simulación que va a aparecer, perdón, eso es lo que es el modelo de Ising. Ese modelo, del cual no voy a enfocarme en la matemática, pero ese modelo de Ising se refiere a la interacción entre espines en un sistema, particularmente en un sistema en 2 dimensiones. Entonces, es la interacción entre espines. Entonces, por ejemplo, si uno mira cualquiera de estas 3 imágenes que están acá, uno ve unos puntos blancos y unos puntos negros. Los puntos blancos indican un spin. Podemos imaginar un spin como un estado del átomo intrínseco, digámoslo así, donde el átomo, el momento magnético del átomo apunta hacia arriba, podría ser, o hacia abajo, tratando de hacer esto lo más sencillo, ¿no? Entonces, supongamos que los blancos se han apuntado hacia arriba, este spin, esta propiedad que llamo spin, y los negros se han apuntando hacia abajo. Entonces, nos vamos a conseguir situaciones donde, ya mirando acá estas imágenes, vemos que hay una diversidad de situaciones. Entonces, esta primera imagen voy a presentarles es qué pasa antes de llegar a criticalidad. ¿Y cómo se llega a criticalidad? Cambiando la temperatura. Entonces, esos espines, esos átomos, van a estar interactuando entre ellos a través de una especie de acoplamiento, y yo voy a aumentar la temperatura de, digamos, 0 o una temperatura muy baja a una temperatura alta. Entonces, vamos a comenzar con una temperatura baja, sin más. Entonces, bueno, disfrútenla. Esto es, bueno, ya, en la pantalla el refresco es mucho más lento, pero uno allí puede ver, bueno, quizás el cámara lenta sea hasta beneficioso. Uno allí puede ver en esta simulación 2 zonas, bueno, 3 zonas, está evolucionando en la medida que la simulación va transcurriendo, donde los espines están cambiando continuamente de posición hacia arriba o hacia abajo, y se están consolidando unas grandes zonas negras y blancas. Esas zonas
perdón, aquí reinició la simulación. Esas zonas identifican unas zonas homogéneas en las que todos esos espines están hacia arriba, en la zona blanca, por ejemplo, o todos están hacia abajo. Y cuando eso ocurre, nosotros decimos que hay un momento, bueno, ya no voy a adelantar la idea de momento, ya la vamos a discutir, pero quiero dejar la idea de que hay como una cantidad neta de espines, todos apuntando hacia arriba. Y hay otra tanta apuntando hacia abajo. ¿Qué pasa cuando uno aumenta tanto la temperatura que pasas el punto crítico? Bueno, entonces voy a darle clic a la simulación de abajo, acá donde está la manito. Entonces, cuando la temperatura es demasiado alta, la temperatura, esa energía térmica origina fluctuaciones muy aceleradas de los espines. De manera tal que ese patrón tan bonito que vimos al principio, donde había zonas completamente homogéneas, se rompe completamente. Entonces vemos cómo pasamos de una zona súper homogéneas, literalmente 2 dominios, a un sistema totalmente aleatorio donde no hay nada definido. Entonces, eso es cuando paso el punto crítico, que la temperatura es tan alta que los espines tienen demasiada energía. Bueno, porque para pasar de uno al otro, obviamente tiene que pasar algo en el medio. Y eso que pasa en el medio es lo que nosotros estamos llamando criticalidad o punto crítico. Allí nos conseguimos con una situación mucho más interesante, mucho más variada, en la que podemos visualizar cómo hay zonas, parecen una cosa ahí de mar, una ameba, una cosa así, zonas que son dinámicas, pero todavía uno puede notar cómo todavía, a pesar de que hay mucho más dinamismo que cuando la temperatura es muy baja, en este momento, en este punto crítico, cerca del punto crítico, hay bastante coordinación. La coordinación no se ha perdido completamente como en el video anterior. Entonces, este punto como intermedio, donde hay suficiente coordinación, es lo que nosotros vamos a estar llamando punto crítico. Acá, entonces, me voy a permitir definir algunas cosas que en teoría, bueno, yo espero que ayuden a darle un poquito más de solidez al argumento. ¿Qué pasa cerca de la criticalidad? Ya vimos 3 momentos ahí. Entonces, el comportamiento cerca de la criticalidad se puede trabajar con muchas cantidades físicas o químicas. En verdad, la naturaleza de la cantidad depende del tipo de problema que uno esté trabajando. Pero yo voy a mencionar 2 que son ubicuas, que uno las consigue en cualquier sistema. La longitud de correlación, que como el concepto está en pantalla, nos dice dos puntos que están alejados en el sistema, qué tanto se parecen, qué tan coordinados están ellos. Por ejemplo, en los 3 momentos esos que nosotros vimos, nosotros podríamos decir que, por ejemplo, cuando la temperatura es muy alta, la coordinación es 0. Entonces, en el punto crítico hay un cierto nivel de coordinación. De hecho, en el punto crítico es cuando la coordinación es más alta. A pesar de que uno puede decir, profe, pero es que la coordinación es mucho mayor cuando el sistema es homogéneo. Bueno, ahí hay una sutileza física, la cual podríamos conversar luego, no me voy a detener ahí, pero lo que sí le puedo decir es que la coordinación es mucho más alta cuando el sistema alcanza el punto crítico. Y ya voy a afinar este concepto. Entonces, el parámetro de orden es un segundo concepto que para nosotros es esencial. Va a ser una cantidad observable, digamos, algo que podamos medir experimentalmente, y que no vale 0, que digamos que es finita, que tiene un valor definido antes de pasar por el punto crítico, y después que pasa por el punto crítico se hace 0. Entonces, uno incluso visualmente puede detectarla. Ahora, fíjense que acá yo digo power laws o leyes de potencia. Las leyes de potencia son características del momento crítico. Entonces, yo acá, por ejemplo, les pongo las 2 fórmulas una para la longitud de correlación, que sería esta que está acá, y una para el parámetro de orden. En el caso particular del modelo de Ising, el parámetro de orden es la magnetización. Es decir, que nosotros con el modelo de Ising describimos
cantidades, sistemas que pasan de ser, de no tener magnetismo a ser un imán, a convertirse en un imán, cuando la temperatura se mueve alrededor del valor crítico. Ahora, estas cantidades muy curiosas, estas barras verticales obviamente son valores absolutos, pero por ejemplo, la longitud de correlación, curiosamente, este T sub C es lo que lo vamos a identificar como la cantidad crítica, el valor crítico de la temperatura. En este caso, para el modelo de Ising, el parámetro que se está moviendo, digamos, lo que uno está cambiando es la temperatura. Entonces, si T es menor que la temperatura, entonces uno ve el juego allí entre si T es mayor que TC o T es menor que TC. Lo que sí puedo comentarles es que este exponente que está acá, no sé si lo están viendo acá con el indicador, este exponente, que se le llama exponente crítico, igual que el exponente beta que está abajo, esos exponentes, los dos se le llaman exponente crítico, no son los, esos exponentes son motivo de investigación. El tema es que uno ve cómo esta cantidad, porque noten que este exponente aquí, esta cantidad está aquí a la menos nu, entonces si T se acerca a T sub C, entonces esta cantidad diverge, y eso es una característica típica de la longitud de correlación, que en el punto crítico la longitud de correlación se va a infinito. Mientras que la magnetización, beta es positivo, entonces lo que pasa es que cuando T vale T sub C, entonces la magnetización vale 0. ¿Y dónde veo yo eso? Lo veo acá. Dejen que se actualice. Ahí se actualizó. Entonces me voy a enfocar en el parámetro de orden, que es el de mayor interés para mi seminario. Entonces yo tengo parámetro de orden, que es una función de la temperatura, es fundamentalmente la suma de los espines, considerando tanto espines hacia arriba como espines hacia abajo. Es decir, que si uno tiene un átomo con un espín hacia arriba y otro átomo con un espín hacia abajo, si uno suma esos dos, sería más menos 1, eso da 0. Entonces, si tuviese solamente esos dos átomos, entonces la magnetización del sistema te daría 0. Pero si uno tiene un espín hacia abajo y dos hacia arriba, entonces tú tendrías una magnetización neta de más 1. Bueno, 1 nu, porque nu se refiere al momento magnético. Entonces, por ejemplo, acá en este diagramita acá, súper sencillo, yo pongo unos espines, unas flechitas hacia arriba, indicando espines hacia arriba, pongo unas flechitas hacia abajo, indicando espines hacia abajo, y una distribución totalmente arbitraria de espines hacia arriba y espines hacia abajo. Este es un sistema en 2 dimensiones. Entonces, si yo cuento el número 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, aquí tengo 20 espines, eso correspondería al número total de espines de mi sistema, y esos espines van a estar jugando, van a estar conectados unos con otros, con una interacción que está definida por esta constante de acoplamiento, es decir, que si J es grande, entonces un espín afecta al otro con mucho más fuerza. Si J vale 0, los espines no interactúan entre sí. Pero nosotros, para que haya, para que la señal de un espín al otro se transporte, se traslade, se necesita esa J. Es decir, se necesita que J no sea 0. Entonces, aquí en esta imagen, en esta gráfica, entonces, ¿qué dibujamos? Bueno, la suma total de los espines, esencialmente, con respecto a T. Entonces, aquí está la definición de este valor T sub 0 que está acá, que es fundamentalmente el valor de J dividido por la constante de Boltzmann. Yo creo que muchos de mis colegas saben de qué estamos hablando acá. Entonces, lo que está pasando, estos son los 3 momentos, esencialmente. Tenemos el momento donde hay mucha magnetización, que son estas zonas acá donde hay unos dominios bien definidos de espines hacia arriba y hacia abajo. La zona donde todo está desordenado, no hay ningún tipo de correlación, la correlación prácticamente es 0. Entonces, sería cuando la temperatura está mucho más allá de un valor crítico. Si yo tuviese que dibujar un valor crítico, yo tendría que dibujar una línea recta vertical acá, que más o menos por esta zona. Yo no la tengo, yo no hice esta simulación tampoco, esta simulación la tomé de aquí. Así que bueno, los invito a que se pasen por ahí está toda la teoría definida. El punto acá es que
que el punto más especial, digamos, sería el punto crítico, digamos, lo que pasa alrededor del punto crítico, que esa fue la última simulación que les enseñé, donde fíjense que la magnetización, es decir, el parámetro de orden cae con relativa rapidez a cero. Ahora, ¿por qué no es cero? Porque este sistema es un sistema 40 por 40, un sistema de longitud finita. Si yo pusiera un sistema, lo que pasa es que computacionalmente es muy difícil hacerlo porque los cálculos para hacer, por ejemplo, simulación de un sistema de espinas requiere Monte Carlo y todo ese tipo de maquinaria que es costosa computacionalmente. Entonces, no puedo ir muy grande en términos del tamaño del sistema. Entonces, eso hace que esto no sea exactamente cero, pero si yo incrementara la longitud del tamaño del sistema, pues, eventualmente esto se pegaría a cero. Entonces, aquí ya estamos viendo los tres momentos. Y entonces, el transporte electrónico, entonces, ¿qué va a ser el interés mío en este seminario? Entonces, yo voy a tener, con eso yo cierro la introducción, donde ya definí esos momentos. Entonces, yo voy a querer, si se quiere revisar un concepto que quizá uno pensaría, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que tú te estuviste conversando hace un poco, Miguel. No, definitivamente tiene que ver. Este es el fenómeno de transporte de carga o transporte electrónico. Yo aquí hice lo mejor que pude para graficar, para intentar graficar un sistema o dibujar un sistema, esquematizar un sistema donde tengo unos cuantos, estos círculos acá representan posiciones atómicas, podría ser, y están conectados, es gracioso el dibujo, está conectado acá con unos cables. Esos cables pueden ir quizás a un medidor un multímetro o algo así. Serían estos que están acá. Estos son unos cables que nosotros en el modelo lo calificamos como unos cables semi-infinitos, porque bueno, no son infinitos porque terminan de este lado, pero se van hacia el infinito de ambos lados acá. Entonces, en el medio uno se consigue una serie de átomos y con esta especie ¿cómo lo puedo llamar? De barrita invertida, digamos, simulando un poco como un pozo de potencial. Entonces, un pozo de potencial se refiere a, por ejemplo, la energía que arropa un electrón cuando está en un átomo. Por ejemplo, no tiene que ser necesariamente un pozo de potencial de un átomo, pero la menciono porque es la que, si se quiere, más se trabaja en fisicoquímica. Entonces, acá lo que estoy diciendo es que todos estos pozos tienen la misma profundidad. Entonces, que lo señalo acá con este SUN. Eso tiene, para ser más preciso, ese SUN o bar o epsilon SUN se refiere a el valor de la energía del electrón en ese punto, en ese sitio. Entonces, estamos asumiendo en este primer modelo que el sistema está ordenado y tiene un comportamiento metálico que tipo funciones de Bloch, entonces hay perfecta conductividad. Esta vez SUN se refiere al acoplamiento, a la probabilidad de transferir un electrón de un sitio a otro. En este caso, entre dos sitios consecutivos. En un sistema desordenado se refiere el sistema anterior, este es un modelo, recuerden, este es un modelo. El sistema anterior, pero esta vez con variabilidad en la profundidad de los pozos, de los niveles electrónicos en cada pozo. Entonces, hay un teorema que se llama teorema de Anderson. Es un teorema muy conocido, de larga data, en el cual nos dice que si basta que haya una sola impureza o un solo sitio cuya energía sea diferente a la del resto, para que eventualmente, si tú introduces un electrón por el lado derecho o por el lado izquierdo y te preguntas cuál es la corriente eléctrica, digamos, cuál es el flujo eléctrico, entonces te consigues con que el electrón no llega al lado derecho. ¿Por qué? Porque se queda, dependiendo por supuesto del tamaño, y eso es una de las cosas que vamos a discutir, dependiendo del tamaño de la muestra que está en el medio, entonces es posible que que nunca llegue. Entonces, esos casos, uno dice, bueno, ese sistema entonces deja de ser un sistema metálico y se convierte en un sistema aislante. Basta con que haya algo de variabilidad en la distribución de energía. Entonces, ¿qué va a pasar?
nosotros, este papercito es un papercito que trabajamos cuando yo estaba en el doctorado. Es un paper que yo lo retomo porque yo tengo interés de retomar esta área ahora como parte del grupo de nanomateriales y adelantar con algunas colaboraciones dentro de esta línea. Entonces dije, bueno, déjame aprovechar el seminario para hablar de este tema. Entonces, y otra cosa es que quiero motivar la lectura del paper. Me he dado cuenta que en las citas, yo siento que este paper debería tener mucho más impacto. Lamentablemente, por alguna razón, no ha tenido el impacto que quiere, y creo que tiene que ver con el hecho de que no ha tenido mucha divulgación. Entonces, fíjense, el título del paper es Transición metal aislante en cadenas unidimensionales con secuencias caóticas de energía. Eso, entonces, lo que quiero resaltar del artículo es, yo no sé por qué está haciendo eso, pero eso lo está haciendo, no estoy seguro por qué está incrementando el tamaño. Ya va, que por alguna razón se está moviendo y no estoy seguro por qué, perdón. Entonces, no, no estoy seguro por qué está haciendo eso la presentación. Entonces, el tema de transición de un metal a un aislante es lo que me concierne acá. Fíjense que en la introducción a criticalidad les hablé de una transición y yo aquí voy a retornar a la idea de transiciones. Pero en este caso, la transición no va a ser una transición de magnetización, sino de las propiedades de conducción eléctrica. Entonces voy a ver cómo pasamos de tener un sistema que es aislante a un sistema metálico. Fundamentalmente eso es lo que vamos a ver. Entonces, no sé exactamente por qué está haciendo eso la presentación. ¿Por qué estará haciendo eso? Ya va, disculpen, pero es que veo que la presentación se agrandó y no estoy seguro por qué lo está haciendo. ¿Será, verdad? Ya me disculpan, no estoy seguro qué es lo que está pasando. No te preocupes, profe. Si quieres, cierra Sí, la pero ventana, cierra y vuelva a abrir. No te preocupes. ahí mejoró, profe. Sí, Estamos ¿verdad? vendo tu pantalla, pero no está en modo presentación. Estamos viendo toda Voy, tu área de trabajo. voy, pues vamos a ver. Ya en teoría debería estar ahí. Listo. Ahora Me sí, disculpa, no sé qué, ahora sí. sinceramente no sé qué ocurrió, profe. No te preocupes, Miguel. Ya vemos tu pantalla, ya vemos tus diapositivas en modo presentación y está en la diapositiva donde está el artículo de Physics Letter. Correcto. Listo, entonces, bueno, entonces la idea es que quiero discutir esta transición metal aislante, donde si me han venido siguiendo, la transición, va a haber un punto crítico. Yo espero que haya un punto crítico en el cual, para cierto parámetro que estoy controlando, veo cómo el sistema transita de una situación donde es puramente aislante a una situación metálica. Y eso es importante porque ese teorema de Anderson es un teorema muy poderoso y que ha tenido mucha discusión, mucha investigación y mucha gente que ha tratado, digamos, de demostrar que sí se puede construir, aun si el sistema es desordenado, sí se puede construir un sistema metálico, se puede conseguir una fase metálica. Entonces, vuelvo al modelito anterior y me consigo nosotros nos formulamos la siguiente hipótesis. ¿Qué pasa si en vez de presentar energías que son puramente aleatorias, porque quizás no lo mencioné explícitamente, las energías esas, la profundidad de esos pozos, en el teorema de Anderson, para sistemas unidimensionales, que es nuestro caso acá, o cuasi unidimensionales, el teorema de Anderson es muy explícito de que en el caso de que las energías sean aleatorias, ocurre esto. Entonces nosotros nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en vez de, vamos a introducir variabilidad, pero queremos que esa variabilidad venga con algún tipo de correlación? Es decir, que no sea una variabilidad 100% aleatoria, sino que tenga variabilidad, pero
que las energías hay algún tipo de correlación entre la energía de un punto y el punto que viene. Entonces, para eso entonces generamos las energías en los sitios o las profundidades de estos pozos con una correlación a partir de esta función acá se le llama un mapa, que es esencialmente el valor de cierta variable en un momento después, si uno conoce el valor de la variable en un momento anterior, o en este caso en un sitio anterior. Entonces yo, por ejemplo, si yo identifico el primer sitio acá como 1 y el último como n, por supuesto, yo podría decir quién es n contando, pero olvidémonos de eso. Lo que yo quiero decir es que si yo tengo la de sub1, yo puedo calcular la de sub2, la de sub3 y así sucesivamente. Entonces yo genero una secuencia de valores dados por esta ecuación. Y entonces, yo podría utilizar muchos mapas, hay muchos mapas, por ejemplo. Pero ese mapa tiene la ventaja de que se puede trabajar analíticamente, que es una propiedad muy interesante cuando se está haciendo un modelo matemático. Tiene soluciones analíticas y entonces noten acá la presencia de este Z. Este Z va a ser el equivalente a la temperatura en la introducción, que la introducción a criticalidad. Este Z, yo no recuerdo si en este modelo nosotros le dábamos nombre a Z. Sin embargo, creo que le llamamos simplemente parámetro de control o algo así. Entonces, pero cambiando ese Z, particularmente cuando Z es mayor que 1, uno se consigue que la secuencia que genera esta ecuación cumple con el criterio de caoticidad, es decir, es una secuencia caótica. Es decir, si uno cambia ligeramente uno de los puntos iniciales, la energía inicial de uno de los puntos, la secuencia que se genera es diferente a la secuencia que habría generado con una energía relativamente diferente. Ese es el concepto de caos, fundamentalmente, que si uno cambia los puntos comienzos, donde uno comienza la trayectoria eventualmente diverge. Entonces nosotros conseguimos de manera exacta que si Z es mayor que 1, la secuencia de energía es caótica, sin embargo, correlacionada. Entonces, esta parte voy a tratar de irlo rapidito. ¿Qué es lo que vamos a estar midiendo? Vamos a estar midiendo la conductancia. Conductancia, que es el inverso de la resistencia. Entonces, esta fórmula que está acá es una fórmula típica, se la muestro digamos, por completitud. La conductancia se mide como acá adentro está algo llamado la función de Green o propagador. Yo lo voy a mostrar en un minuto qué es, sin entrar en demasiado detalle. Y la contribución de los cables del lado derecho y del lado izquierdo va a depender. Aquí hay toda una técnica, toda una metodología técnica en la cual no voy a invertir demasiado tiempo. Si queremos, podemos conversar de eso después, o siempre está la posibilidad de leerse el paper. Lo cierto es que vamos a poder calcular la conductancia para esa distribución de energías. Lo que creo no haber mencionado explícitamente, y lo cual está muy mal, es el término B, que está acá. B es proporcional al solapamiento de las funciones de onda de dos sitios consecutivos. Entonces, en el modelo nosotros vamos a considerar que B entre dos consecutivos es una constante, pero si me voy al tercer sitio vale 0, entonces ya no lo tomo en consideración. Entonces si uno puede construir una matriz de energía donde presentas, bueno, no quiero ponerme muy detallista con esto, pero donde esta H que está acá es lo que llaman el hamiltoniano o la energía total de un electrón que uno ponga acá. Entonces, esa energía va a estar afectada por la energía en los diferentes sitios, más los potenciales de interacción. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero calcular la conductividad, que es esa G pequeña. Entonces, aquí hay la contribución de los cables y la función de Green, que también se llama propagador. Entonces, una segunda fórmula crítica, sin la cual no puedo hacer nada, es cómo obtener la longitud de localización. Y advierto, esto no es la longitud de correlación. La conversión la podemos dejar luego. Entonces, la longitud de localización es fundamentalmente ¿qué es la longitud de localización? Porque verá que hasta este punto no lo había mencionado. La longitud de localización se refiere a como el radio
o la distancia en la cual uno puede decir que el electrón, que hay una probabilidad no cero de que el electrón exista. Si el electrón, si la longitud de localización electrónica es muy grande, eso significa que el electrón está extendido a lo largo de todo el sistema. Si la longitud de localización es muy estrecha, es muy pequeña, en especial, recuerden que los términos grandes o pequeños depende del tamaño del sistema, con qué uno lo compare. Entonces, si la longitud de localización comparada con el tamaño del sistema es pequeña, eso significa entonces esencialmente que el electrón está recluido en un pedacito del sistema. Eso es esencialmente lo que nos va a decir eso. Y si el electrón está recluido en ese pedacito del sistema y la probabilidad de conseguirlo en el otro extremo de la cadena es cero, eso significa que no puede haber conducción. Entonces, claro, aquí está la definición formal de la función de Green. Como estoy hablando específicamente de un solo electrón, yo no estoy considerando múltiples electrones y tampoco estoy considerando interacciones entre electrones ni nada por el estilo. Esto es un problema monoelectrónico. Entonces, yo defino aquí la función de Green de monoelectrónica, donde, bueno, este es el mismo hamiltoniano que les planteé hace un ratico, y esta energía es la energía del electrón, del sistema como un todo. Entonces, y aquí ya vienen los resultados. Entonces, la longitud de localización, que fue su último concepto que les planteé, entonces nos queda nosotros, ¿qué fue lo que conseguimos? Para interpretar rápidamente esto. Esta es la longitud de localización. Esta raya que pasa por acá indica el tamaño del sistema, en este caso 1500. Entonces yo tengo esencialmente tres curvas. Lo que pasa es que no sé si ahí ya se ve muy bien, pero aquí hay un grisecito claro y aquí hay otra curva y finalmente esta que está aquí arriba. Entonces está identificada con diferentes valores del parámetro Z que les mostré en el mapa, en la ecuación esa para la generación de las energías. Entonces, noten que Z igual a 1.5 hace que la longitud de localización esté por debajo para cualquier valor de energía. Esta energía de su cero que está acá es el valor de energía en uno de los cables que están pegados al sistema. Entonces, es un nivel de referencia, no nos vamos a preocupar mucho por eso. Entonces, lo que nos está diciendo es, y lo que yo quiero que digamos que transmitir es la idea de que si yo tengo zetas muy grandes, eso significa que las energías son generadas cada vez más y más caóticamente. Y si el nivel de generación de energía es muy alto, la caoticidad es muy alta, entonces uno ya puede pensar que el sistema es como desordenado, random, aleatorio. Entonces se pierde la correlación muy rápidamente, por lo tanto, ocurre lo que se espera que ocurra normalmente. En la medida que voy disminuyendo el Z, recuerden que el valor mínimo en el cual puedo trabajar Z, que el sistema sea caótico, es 1. Entonces, la que le sigue es Z igual a 1.3, un poco más bajo, pero todavía nos damos cuenta que la longitud de localización electrónica está por debajo del tamaño del sistema. Entonces, repitiendo, si la longitud de localización está debajo del tamaño del sistema, eso quiere decir que la partícula no alcanza el otro lado de la cadena. Y tenemos el caso especial de 1.1, donde para estos valores de energía que se ven acá, el electrón efectivamente puede pasar al otro lado de la cadena. Entonces, esto es para una cadenita de 1500, entonces pueden salir una cantidad de objeciones. Oye, profe, pero ven acá, ese sistemita está muy chiquito. Y la objeción sería totalmente válida. Oye, es posible. De hecho, cuando yo estuve trabajando esto, esa era una cosa que nos preguntábamos. Entonces, oye, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a probar, vamos a hacer un pequeño análisis de escalamiento y ver qué pasa cuando uno incrementa el tamaño del sistema. Entonces, yo creo que invertí las láminas. Para ver, creo que las invertí. No las invertí. Pero lo que voy a arrancar de esto es que hay una posibilidad que para cierto valor de Z, el sistema esté deslocalizado. Entonces, ahora les voy a mostrar la conductancia. Entonces, nosotros hallamos, midiendo la conductancia, es decir, qué tanto el sistema está conduciendo. Fundamentalmente, es el inverso de la resistencia. Si la resistencia es pequeña, la conductancia es grande. Eso significa que el sistema está conduciendo más. Entonces, nosotros lo que vemos ahí son varias cositas. Por ejemplo, conductancia versus tamaño. Esta N representa el tamaño de la cadena. Entonces, Z1.2, inmediatamente uno ve cómo la conductancia se va al piso.
Eso es porque la longitud de localización está por debajo del valor del N. En este caso, estamos hablando de 10.000 puntos, sería 10 a la 4, ¿verdad? O 1.000.000, que sería 10 a la 6. Entonces, disminuye un poquito Z, lo pongo en 1.12. La cadena, la conductancia se permanece constante todavía un poquito acá, pero inmediatamente cae al piso. Entonces, hombre, todavía está localizado. Entonces, ya creo que ya podríamos ir viendo la tendencia. Si sigo bajando, eventualmente nos conseguimos, incluso para tamaños muy grandes, 10 a la 10, que la conductancia se mantiene relativamente constante. De hecho, nosotros conseguimos que hay un valor crítico, fíjense, la palabra crítica, ¿no? Sale de manera espontánea. Un valor crítico en el cual Z igual a 1.085, en el cual, aun si uno sigue incrementando el tamaño de la cadena, todavía uno mide corriente eléctrica, esencialmente. Y recordando que el valor, que para cualquier valor de Z mayor que 1, la cadena es correlacionada, que es lo que nos interesa, pero caótica, es decir, no es periódica. Entonces, un poquito como para definir qué es lo que estaba pasando, pero versus el parámetro Z, esta vez ya no estamos hablando de la longitud del sistema, que ya nos dimos cuenta que hay cierto valor, nos dimos cuenta, oye, aquí hay un valor muy interesante que se llama 1.080, que es 1.085. Ese valor, vamos a ver qué pasa antes y después. Y eso creo yo que debería ya ponernos en enfoque con lo que hicimos al principio en la introducción, el antes y el después. Nosotros conseguimos que hay un valor crítico que es 1.085, es decir, que está como por acá. Y luego, ¿qué pasa antes? Claro, aquí les estoy mostrando unas curvitas que no están promediadas ni nada y tienen mucho ruido. Entonces, acá en el inset se hace, digamos, una suavización, se suaviza un poco y bueno, se ve con mucho más claridad que la conductancia. Las unidades de conductancia, bueno, no necesitamos entrar en ese detalle, pero esta conductancia es unidades de 2e cuadrado sobre la constante de Planck. Entonces, para valores menores que 1.085, la conductancia se mantiene con valores finitos, alrededor de 0.75. Eso, si hice bien mi trabajo, eso inmediatamente debería recordar el parámetro de orden de la magnetización. Entonces, la G para nosotros es el parámetro de orden. Nosotros estamos viendo que hay una cantidad física, en este caso la conductancia, que tiene un valor finito, no cero, antes de cierto valor crítico que es 1.085. Y al pasar ese valor de 1.085, independientemente, fíjense que esas curvas se diferencian una de la otra por el tamaño de ellas. Día a la 8, estamos hablando de tamaños sustanciales. Día a la 8, día a la 9, día a la 10, y aún así tienen exactamente el mismo comportamiento, lo cual llama trae a colación algo que es que el hecho de que ellas se monten unas con otras significa que la curva solo está dependiendo de Z. Digamos, no hay más nada. Ni siquiera el tamaño del sistema afecta el tipo de comportamiento de la conductancia acá. Entonces, esto para nosotros fue como si se quiere, el gran hallazgo de este trabajo. Nosotros supimos hallar, determinamos una región de cierto parámetro Z que determina la correlación, y esa región, a pesar de que el sistema tiene energías variables, permite conseguir una fase metálica. Mientras que para valores mayores de ese valor crítico, la conductancia vale 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Un poquito como para concluir, yo quise cerrar este primero. Hay otras cosas que pudiera decir, pero no hay tanto tiempo. Entonces, obtuvimos, bueno, eso es lo que estaba ya diciendo, obtuvimos una transición metal aislante en cierta banda. Se la mostré con la longitud de localización. Había cierto valor de energía donde
aparecía esa transición donde la longitud de localización iba, se hacía mayor que el tamaño del sistema. Luego, el carácter metálico se confirma del hecho de que, para ver cómo que dice acá, se confirma por el comportamiento de la longitud de localización. Creo que es lo que estaba diciendo. No quiero repetirme, la clase, sí, fíjense lo siguiente, hay una discusión, alguien nos dijo, bueno, pero ¿qué pasa si ustedes tienen, eso no sería igual a tener dos valores de energía? Porque alguien pensó que ese era un modelo idéntico o muy similar a tener dos valores de energía diferentes, un sistema como de valores de energía binario, es decir, por ejemplo, 0 o 1 y menos 1, con pozo un medio y 1, y entonces preguntarse si a través de teniendo esos dos valores binarios se podía reproducir este comportamiento. Y nosotros hallamos que no, que se necesitaba ver que haya correlación, una correlación. No simplemente basta que haya una situación binaria. Entonces, un poquito acá, en la perspectiva, ¿qué pienso hacer ahora? Ahora que estoy rescatando este trabajo. Entonces, estudiar el comportamiento, porque fíjense lo siguiente, nosotros determinamos el parámetro de orden. Digamos, viendo esto puramente desde el punto de vista de un fenómeno crítico, nosotros determinamos el parámetro de orden, en este caso fue la conductancia, pero no hicimos un estudio detallado, por ejemplo, de los exponentes críticos. No determinamos cómo cambiaba la conductancia en esa zona donde uno ve que la conductancia cae. Entonces, mi plan es revisar esto y promover algunos estudios en esa dirección. Así como extender el modelo, en esto estoy construyendo una colaboración con unos compañeros en Ecuador, extender el modelo a situaciones con perturbaciones que dependen del tiempo. Es decir, uno puede trabajar, introducir una perturbación temporal y ver entonces cómo eso afecta el comportamiento de la conductancia. Claro, ¿con qué propósito? Con el propósito de aplicarlo no solamente a un sistema idealizado, como el que estábamos trabajando acá, sino, por ejemplo, pensando un poco en una aplicación más concreta como nanohilos, que es exactamente lo que quiero. Entonces, bueno, yo no sé cuánto tiempo tengo, profe, sinceramente no lo sé. Yo podría cerrar acá, pero si tengo unos minutos adicionales, entonces podría hablar una cosita, un one more thing, algo así rapidito, creo yo. Entonces no sé cómo estamos de tiempo. Miguel, yo creo que sí es muy breve, no hay problema, pero ya vamos un poquito avanzados no tiempo y ya no, hay por lo menos 3 preguntas que quizá fuera chévere también que pudiéramos discutirlas no, listo, con profe. calma. Déjeme decir una sola cosa solamente. Listo. Los invito, este paper que está acá es un paper reciente del año pasado. Yo hablé de él el año pasado en el seminario anterior. Entonces, bueno, los invito a esa, ahí hablé las técnicas, la matemática. No es mi intención discutirla, pero otra vez eso. Pero yo quería comenzar que este paper es sobre criticalidad, pero en una situación diferente a la que le estaba mostrando. ¿Qué pasa? Voy a mostrarles solamente los resultados. Yo allí, en ese trabajo, nosotros discutimos el comportamiento de una ecuación, de un mapa dinámico, es decir, ahora no es con respecto a posición, sino con respecto al tiempo. ¿Qué pasa en el primer segundo, en el segundo que le sigue y así sucesivamente? Entonces nosotros determinamos que ese mapa, para ciertos valores de los parámetros que estaban jugando, que juegan en ese mapa, tiene un comportamiento que permite reproducir cosas como las cascadas que ocurren en turbulencia. Digamos, esa es nuestra hipótesis, eso es lo que nosotros todavía estamos trabajando. Y una de las razones por las cuales nosotros decimos eso es el hecho de que justo para cierto momento del parámetro de control en este paper, nosotros conseguimos una relación que se le llama una ley de potencia. Yo mencioné ley de potencia al principio, pero no les planteé ninguna ley de potencia con el paper anterior. Entonces, esa ley de potencia es esta línea verde que está acá, que es una potencia del orden de con un exponente 5 tercios.
que es un exponente clásico en la física de turbulencia. Nosotros hallamos que justo cuando nosotros sintonizamos el valor del parámetro para cierto valor crítico, reproducimos ese exponente. Todavía hay mucho trabajo que hacer. No voy a discutir los detalles, simplemente diciendo que tenemos un modelo en esa dirección y tenemos mucho trabajo que hacer, como identificar parámetros de orden y todo lo demás, pero yo pienso que ahí tenemos bastante, un trabajo muy, muy prometedor. Bueno, profe, yo lo voy a dejar hasta aquí para que podamos pasar a las preguntas. Gracias a todos por escuchar. Gracias, Miguel. Miguel, primero, novamente agradecerte por tu participación en el Thursday Science Seminar. La verdad, muy interesante el trabajo. Tú sabes que yo tengo un poquito de dificultad para acompañar algunos temas en lo que ustedes hacen en la física, pero creo que da una idea de tu línea de trabajo, ¿no? Tú nos has mostrado un artículo anterior, tú nos has mostrado lo que tú estás haciendo ahora, lo que tú vas a hacer. Y creo que uno de los objetivos de nosotros era que otros compañeros tuyos que quizá tengan una facilidad mayor de interactuar con esta línea de investigación que tú tienes, pudiera hacer preguntas y conocer un poco más. Y acá en el chat, efectivamente, tengo 4 preguntas, ¿ok? Yo voy a prender los micrófonos para que los profesores puedan hacerlas y no voy a leerlas del chat. Ok, acá la primer comentario, pregunta que nos hace el profesor Samir. Déjame y habilito el micrófono de Samir. Samir, tenés el micrófono y también tenés la cámara habilitada para que puedas hacer tu comentario y Miguel te pueda dar una respuesta. Samir, ya puedes prender tu micrófono. Tenés el micrófono apagado. Bueno, si Samir quizá está con problemas para prender el micrófono, le voy a dar la palabra al profesor Sebastián, que ha hecho 2 preguntas en el chat. Sebastián, tienes el micrófono y la cámara habilitada también. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, profe, Sí, muy te claro. escuchamos. Ah, bien. No, profe, mira, quería hacer 2 preguntas. La primera era, profe, veo que es un modelo bien analítico, entonces yo quería preguntar si tal vez hay algún tipo de o sea, vos mostrabas al principio un modelo así tipo Ising, que es muy similar, prácticamente es Monte Carlo, que son modelos computacionales, digamos, parametrizados. Entonces quería ver si esas expresiones analíticas y eso que tú mostraste ahí, ¿tendrías alguna, digamos, validez con un modelo de tipo Monte Carlo o tipo campo medio, profe? Vamos. Sí, digamos, parece analítico porque me economicé toda la metodología, esencialmente, profe. En verdad, en verdad, por detrás de G, toda la metodología que utilizamos, que se le llama método de decimación. Uno construye una matriz de energía y entonces recuerda que las energías las generas de manera, si bien caótica, digamos, no es que tú puedas simplemente poner los valores de energía y sacar la cuenta y obtener el valor de los parámetros que te interesan. No, tú necesitas simularlo. Entonces, para hacer esa simulación, que tú puedes hacerla de más de una manera. Tú puedes, por ejemplo, simplemente construir la matriz hamiltoniana y calcular los autovalores y determinas allí los valores, tu banda de energía y todo lo demás. Y entonces, a partir de allí, uno podría inferir algunas cosas de cuál es el comportamiento de la función de onda. Sin embargo, el método que nosotros usamos también es numérico. Se llama decimación. Entonces, lo que uno hace es, uno toma esa función de Green que llama propagador, que te permite, por ejemplo, lo que uno se pregunta con la función de Green es, ¿qué pasa si tienes un electrón en el primer punto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aparecer? ¿Cuál es la probabilidad que aparezca en el último punto de la cadena? Entonces, uno se pregunta eso. Entonces, la función de Green te permite hacer un cálculo como directo, pero toca ir construyendo, ir como iterando
para cada punto. Entonces uno calcula la función de Green en un punto y entonces procede y calcula el que le sigue y así sucesivamente hasta que logras construir todo el cálculo, desde 1 hasta n. Eso es esencialmente. Ahora, si quieres un nombre, eso se le llama método de decimación de energías. Bien, profe. Eso es lo que se... Profe, Listo. de pronto, no sé si de pronto un modelito de percolación te sirva, digamos, para, ¿viste? Porque de pronto puede ser que hay huecos y cositas que se van conectando, cosa que se va generando una percolación. Bueno, por ahí, profe, tiro esa idea. Pero y una última pregunta. El Z era la inductancia, ¿no? O era la conductividad. Es que ahí me, no sé si me falló el audio, no sé. El observable que vos estabas... Ya va, primero para hacer referencia a percolación. En 1D, percolación es un problema porque si tú recuerda que percolación tú tienes blancos y negros y cuando dos negros están juntos, entonces forman un clúster. Entonces, eso está bien, por ejemplo, en 2D, entonces tú puedes construir un camino percolante y entonces ves qué pasa entre A y B. Pero en 2 dimensiones o en 3. Pero en 1D es un problema porque simplemente si tú consigues dos caminos, si tú consigues un hueco entre esos dos, entonces, ¿cómo saltas al otro lado? Entonces, no nos sirve percolación acá, especialmente porque también queremos hacer consideraciones cuánticas. Fíjense que yo no utilicé la palabra cuántica, quizá debí haberlo utilizado más, pero no quería asustar. Entonces, ahora respecto a lo otro, profe, me dijiste Z. Z es el parámetro de control como equivalente a la temperatura. Él aparece aquí, en esa funcioncita que está allí. Ya deja que se actualice. Allí en esa función generadora, es como un mapa. Dependiendo del valor de Z que uno ponga acá, entonces las energías que van a ir apareciendo van a ser más desordenadas. Es decir, la energía N más 1 va a tener menos conexión con la energía N. Entonces, eso hace que el sistema sea más desordenado desde el punto de vista como más aleatorio. Mientras que sería como el ancho del pocito ese que dibujas ahí, digamos. Esa es su N, definitivamente es el ancho del pozo. Pero más que el ancho del pozo es que tiene que ver el pozo 1 con el pozo 2. Si la correlación es baja, bien, tú te fijas que entre 1 y 2 no hay ningún tipo de conexión, y mucho menos con 3. Entonces, mientras que una correlación relativamente más baja, alta, te permite como una especie de evolución suave. Es casi como si los pozos siguieran un seno o un coseno, donde las alturas van como evolucionando con la forma del seno del coseno. No quiero decir eso no lo quise mostrar para no mandar una idea equivocada, pero sí, permite, digamos, como decir que esta energía tiene algo que ver con la que le sigue. Eso es lo que significa correlación. Digamos, hay una especie de coordinación ahí. No sé si eso satisface bien tu curiosidad, profe. Súper, profe. Súper. Mil gracias, profe. Eso de nada. Gracias, profe Sebastián. Gracias, Miguel, también por tus respuestas. Profesora Luz Mary, tienes la palabra, profe, para hacer tu pregunta. Buenas tardes, espero que estén bien. Tengo una dudita, Miguel, respecto a la explicación estructural. Yo sé que dijiste al inicio que la estructura que estás trabajando es unidimensional, ¿cierto? Sí. Pero me gustaría saber, los parámetros estructurales que se tuvieron en cuenta en el sistema. Si tienes una imagen, algo que sea un poco más didáctico para poder mirar la estructura del sistema. Lo que pasa es que lamentablemente, bueno, no es lamentable, pongámoslo así, profe. Gracias por tu pregunta, por cierto. Digamos, yo sé que en tu formación como fisicoquímica, el tema de la estructura es importante. Si tú quieres ver, pero aquí déjame aprovechar entonces de decir algo. Esto que está acá es la representación, es un modelo mínimo donde nosotros queremos tomar en consideración la menor cantidad de detalles posible. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la menor cantidad de detalles posible, te permite llevar ese modelo de manera genérica a otros y aplicarlo en diferentes espacios. Entonces,
yo no te voy a decir a ti que eso representa una, digamos, se supone que eso representa una cadena de átomos. Ahora, tú me puedes decir, profe, pero ¿qué átomos serían? Es decir, por ejemplo, lo que pasa es que acá no tengo cómo escribir, pero pero sí tengo el mouse. Por ejemplo, aquí yo lo mostré antes, quizás en el aquí, por ejemplo. ¿Qué estás viendo tú aquí? Tú estás viendo simplemente una cadena de átomos, obviamente en una espaciado, digamos, desde el punto de vista estructural, lo más que te puedo llegar es decirte, el espaciamiento entre los átomos es uniforme. No necesariamente son el mismo tipo de átomo. En este caso está ordenado, serían el mismo tipo de átomo, pero tú pudieras pensar que los pozos identifican diferentes tipos de átomos, quizás átomos con diferentes dopamiento o algo así, digamos un sistema dopado, por ejemplo, con diferentes tipos de átomos. Entonces ¿qué es a dónde puedo llevar tu pregunta? Bueno, simplemente decirte que vamos a tener que conformarnos con la idea de que yo tengo una secuencia de átomos, preferiblemente, nosotros lo trabajamos en 1D por la simplicidad del modelo unidimensional y porque también queríamos ver qué pasaba en una dimensión. Pero esto se puede extender, por ejemplo, a dos dimensiones, a cuasi 1D, 1D más un poquito, algo así como con una pequeña extensión. Ahora, la estructura, bueno, los átomos puestos a lo largo de una cadena, separados por una distancia uniforme. Entonces, esto que está acá se le llama toy model o modelo de juguete tie binding. Eso es algo que probablemente te suena. Entonces, hasta ahí puedo llegar. Entonces, ¿qué valores podrías decir? Bueno, esos valores van a depender de los potenciales atómicos. Por ejemplo, estas E que están acá, estas epsilon, son las energías. Esas energías tienen que ver con los potenciales en los atómicos, los potenciales de ionización, si lo puedes ver así. Y estas B tienen que ver con los solapamientos entre las fusiones de ondas entre dos átomos. Entonces, eso es lo que te puedo decir en ese sentido. Por lo demás, es genérico. De pronto la pregunta la hacía era porque, como hablabas del hecho de que cuando se va a la parte computacional es bastante pesado, entonces entre más átomos tienes en el sistema, tú sabes que eso va a hacer que sea más pesada a la hora de ingresar las condiciones iniciales. Y quería saber adicionalmente qué tipos de condiciones iniciales de pronto le dabas al sistema. O sea, qué parámetros iniciales le das al sistema a la hora de empezar a hacer los cálculos. Y como veo que también trabajaste, algo me parece interesante, estabas trabajando spin up y spin down. Sí, correcto. El modelo de Ising al principio. No lo estaba trabajando, lo estaba mostrando. Bueno, ya. Pensé que lo había colocado spin, entonces me parecía interesante de pronto mirar la relación magnético-tema. De hecho, déjame entonces completar esta idea. Primero, aquí no hay en este modelo que estoy mostrando ahí en pantalla, no hay consideraciones de spin. Déjame entrar allí. No hay consideraciones de spin. Segundo, bueno, es totalmente, creo que lo mencioné, es totalmente monoelectrónico, es decir, que hay un solo electrón moviéndose allí. Si hubiesen otros electrones, es como si no se vieran unos con el otro. Es decir, que entonces si tú haces todas estas técnicas que se usan en fisicoquímica para obtener funciones de correlación, funciones de intercambio, esas funciones tendrías que ponerlas como cero porque estarías en presencia de una especie de gas de electrones donde los electrones no se ven unos con otros. Ahora, respecto a los valores de los parámetros, el valor como tal, lo que te puedo dar como referencia es la relación entre E y B. Esas relaciones están dadas acá, lo que creo que no lo escribí. Es decir, típicamente los valores de las energías están en una banda de que es menor que 2 veces el valor del acoplamiento. Entonces, cuando uno hace estas simulaciones, uno lo que hace es asegurarse que esas relaciones se cumplan y entonces, bueno, sale allí. Ahora, ¿cuál es la conexión de esto con parámetros físico-químicos? Ahí me ganaste. Yo tendría que ver entonces qué significa ese valor si uno se lo quiere llevar a la físico-química. De hecho, ¿sabes? Es una pregunta interesante que yo voy a retomar para poder atacar el problema de llevar esto a nanohilos.
Entonces, bueno, ahí vamos a tener trabajo, Luz, si te interesa. Dale, Miguel, muchísimas gracias. Sí. Gracias, profesora Luz. Gracias, Miguel, también por tus respuestas. Siempre muy atento a las preguntas de los profesores. Miguel, para finalizar, aquí el profesor Samir ya no está conectado. Entonces, quizá después hablamos con él y él te hace la pregunta que había hecho acá en el chat para que él también pueda escuchar la respuesta, ¿verdad? Terminar, Miguel, te agradeciendo. La verdad que me gustó mucho, en especial la parte visual que tú has presentado al inicio, toda a parte introdutória, em especial para quem não é del área, não, tentar contextualizar um pouco mais de em que contexto se aplica. Tu sabe que eu sou uma pessoa que tenho bastante interesse em todo o tema de cérebro e neuronas e me quedei um pouco curioso. Quizá não me tenha quedado tão claro como poderíamos colaborar, por ejemplo, con lo que hago yo, pero sí creo que ya queda ahí una duda, ¿no? Una curiosidad de en algún momento nos sentarmos y ver si hay algo que podríamos hacer. Miguel, de verdad, muchas gracias también a los profes que se conectaron, los que han participado con preguntas. No sé, Miguel, si quieres hacer algún comentario final y podemos finalizar la sesión. Bueno, sí, definitivamente, gracias a todos los que, bueno, los que se tomaron el tiempo de acercarse aquí a la charla. El tema puede ser pesadito, yo hice lo más que pude para tratar de condensarlo y transmitirlo de la manera más asequible. Recuerda el profe lo siguiente, yo tomé ese PP de referencia, eso no significa que yo esté trabajando en neurociencia. Sí, sí. No, sí, me quedó claro. Bonito, no inicio, por cierto, te no inicio me recomiendo la quedé lectura. emocionado. No inicio me quedé emocionado. Sí. Pensé que te iba a hablar de las neuronas y transmisión eléctrica. Y yo pensé, bueno, chévere, voy a entender todo. Y después fue a nivel atómico y ya no me fue tan fácil. Y ya por ahí, sí, porque es mi interés en ese tema. Quizás para la próxima podamos hablar de algunos temas un poquito más biológicos, que los tengo pendientes, pero quiero, en este momento mi prioridad es esa para retomar el tema de los nanohilos y el trabajo de investigación en nanoestructura. Bueno, profe, gracias a todos entonces por haberme escuchado y las preguntas. Gracias, Miguel. Bueno, assim então damos finalizada essa nossa sessão de Third Design Seminar. Em 15 dias teremos nossa próxima jornada. Espero ver todos também en la próxima sesión. Feliz noche a todos. Bueno, pues feliz noche. Gracias, profe, también.